pues ceder la palabra a Luis Miguel. Creemos que estos espacios nos deben ayudar un poco a acercarnos a una realidad del mundo y con una propuesta de la Iglesia y sobre lo que es estar en el mundo y lo que la Iglesia nos enseña a la hora de presentarnos y de analizar las realidades del mundo. Y bueno, pues en ese sentido, bueno, está destinado fundamentalmente a los jóvenes, pero bueno, pues aquí no somos muy jóvenes, pero sí queremos llegar a ellos, ¿no? Y vamos a intentar un poco desde ahí, bueno, pues grabar esto y tenerlo ahí y seguir ofreciendo, seguir insistiendo y seguir dinamizando esto, que es nuestra propuesta, nuestro objetivo y nuestro deseo. Pues Luis, tienes tú la palabra. Vale, pues muchas gracias, Carlos. Bueno, pues por este momento en el que hubiera sido estupendo, hubiera sido ideal que pudiera haber sido un momento también de encuentro en el que pudiéramos haber compartido en torno a la exclusión y a la doctrina social de la Iglesia, pues un tiempo, unas orillas y unos interrogantes y unas cuestiones que se nos plantean a todos en este tiempo, ¿no? Al no haber jóvenes, voy a cambiar un poquito sobre la marcha la manera de presentar el tema. Había pensado en un principio que fuera algo más compartido, más dialogado, más participado entre todos, pero bueno, voy a intentar hacer una presentación exclusiva, pues hablada desde mi parte, pero vamos, que en cualquier momento, si queréis, podemos ir compartiendo. Ya os digo que era algo, había preparado algo muy sencillo y sobre todo pensado en poder compartir y poder ir dialogando en torno a algunos textos, a algún vídeo o algún material que se pudiera ofrecer y que ya hemos ofrecido desde Justicia y Paz en todos en el tema este de la economía de Francisco. Bueno, pues sin más, empezamos. Quería compartir un vídeo del Papa Francisco. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien. Francisco se reunió con el Pontificio Consejo Justicia y Paz. Les dijo que es necesario luchar contra la desigualdad social y económica y recordó que un amor lleno de verdad es la base para construir la paz. El Papa también habló de la brecha que existe entre ricos y pobres en un mundo globalizado. Esta distancia supone para Francisco una amenaza a la democracia inclusiva y participativa. Se la globalizzazione ha accresciuto notevolmente la ricchezza aggregata dell'insieme di parecchi singoli stati, essa ha anche inaspirito i divari tra i vari gruppi sociali, creando diseguaglianze e nuove povertà negli stessi paesi considerati più ricchi. El Papa además recordó que se cumplen 5 años de la publicación de Caritas in Veritate. Dijo que la encíclica escrita por Benedicto XVI es un documento fundamental. La Caritas in Veritate ha attirato l'attenzione sui benefici, ma anche sui pericoli della globalizzazione, quando essa non sia orientata al bene dei popoli. El Papa señaló que se trata de una herramienta clave que ofrece indicaciones a los católicos para actuar en la economía y en la política. Por eso recordó que sigue siendo un documento de gran actualidad. Bueno, pues este vídeo simplemente pretendía situarnos un poco en el tema y que viéramos ahí varios temas que están relacionados de los que nos habla el Papa Francisco. Por un lado aparece el tema de la globalización, aparece también el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza y se nos hace también una invitación a un actuar, a un compromiso por parte de todos. Lo que voy a hablar ahora esta mañana va a tener como dos partes. Por un lado, vamos a acercarnos al tema de la exclusión partiendo de este
un aspecto más general que es la globalización. A continuación, en una segunda parte, vamos a situarnos también en cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia, cómo desde la fe, desde el Evangelio, entendemos o nos acercamos al mundo, para terminar, por último, presentando un método, el método propio de la doctrina social de la Iglesia, pues para poner en contacto estos principios de la doctrina social de la Iglesia, estos principios que brotan del Evangelio y que brotan de la fe, y la realidad del mundo, el tema de la exclusión, que es en el que hoy vamos a profundizar. Porque el resto de días, con este planteamiento más genérico que vamos a hacer, pues tanto los principios de la doctrina social de la Iglesia como el método propio que tiene la doctrina social de la Iglesia nos va a ayudar a poder acercarnos y a poder ofrecer pues bueno, una serie de herramientas que nos puedan acercarnos y conocer mejor los temas que vamos a ir conociendo el día de hoy. Hablemos en primer lugar de la globalización. Quizá la globalización, como nos decía el Papa Francisco, es hoy uno de los temas, de los fenómenos pues, más importantes, ¿no?, que caracterizan este periodo moderno, esta época en la que nos encontramos. Yo creo que solamente tenemos que echar una ojeada, aunque sea muy superficial, esta ojeada a la política, a la economía y a las relaciones internacionales para darnos cuenta del poder y de la influencia que tiene la globalización, sin lugar a dudas, sin ninguna duda, ¿no? Buena prueba de la globalización, pues creo que es la actual crisis del COVID-19. Y cómo aquello que ocurrió en un principio, ese contagio que ocurrió en un principio en un lugar recóndito del planeta, pues nos ha afectado a todos. Por lo tanto, la globalización, que es algo muy extendido, es un problema muy complejo, pero es indudable que la globalización tiene efectos tanto positivos como negativos que no podemos negar. Si hacemos un elenco de los efectos positivos, pues se nos pueden ocurrir muchos, aquí podríamos ir compartiendo, ¿no? Y yo invito a la gente que después vea esta grabación a que vaya pensando cuáles se les ocurre a cada uno de ellos que son algunos efectos positivos de la globalización. Bueno, pues, entre otros, se nos presenta el libre comercio como un elemento positivo de la globalización, también la mayor presencia de los medios de comunicación, el avance de Internet, de la telefonía, de la televisión, de la informática. Yo creo que son elementos positivos que no podemos olvidarnos y que no podemos obviar. Pero también es cierto que hay algunos de sus efectos, de los efectos de la globalización, pues que atentan contra la persona humana, contra la cultura y contra la armonía de la naturaleza. Es decir, podríamos decir que son elementos, aspectos negativos de la globalización. Ya el Papa Juan Pablo II señaló que comenzábamos un nuevo milenio cargado de contradicciones. Y mirad, aquí hay un texto que voy a compartir con vosotros del Papa Juan Pablo II, a ver dónde le tenemos. Mirad, en la Nuevo Milenio Ineunte, el año 2000 ya, Juan Pablo II nos decía que que nuestro mundo, empieza el nuevo milenio cargado de contradicciones. Luis, ¿Me oyes? sí, te oigo, pero no se ve el texto. ¿No ves el texto? Espera, a ver. ¿Veías otro texto? Se veía en oscuro, nada más. Se veía en oscuro. A ver, voy a volver a intentar compartirlo. ¿Ahora? Ahora sí, ahora ya se ve. Vale. Bien. Este es el texto de Juan Pablo II, que ya en el año 2000, es decir, hace 21 años. Para algunos esto es más de media de nuestra vida, ¿no? Pero ya el Papa Juan Pablo II nos hablaba de estas contradicciones y de estas conclusiones de la globalización. Nuestro mundo empieza el nuevo milenio cargado de las contradicciones de un crecimiento económico, cultural, tecnológico, que ofrece a pocos afortunados grandes posibilidades, las ventajas que veíamos ahora, ¿no?
pero también dejando no solo a millones y millones de personas al margen del progreso, sino a vivir en condiciones de vida muy por debajo del mínimo requerido por la dignidad humana. Ya Juan Pablo II nos advertía de estas dificultades o de estas contradicciones de la globalización. Por un lado tiene esos efectos positivos, pero por otro lado también tiene efectos negativos. Existía entonces, en el año 2000, al comienzo del nuevo milenio, existía la esperanza de tener un mundo mejor, pero la realidad hoy por hoy es que el hombre vive en un mundo pues de destrucción, de endiosamiento del poder, podríamos decir, de dominio de grandes riquezas, de una destrucción exagerada de la naturaleza y un aumento cada vez más, si cabe, entre la brecha que existe entre los ricos y los pobres. Bueno, esta realidad yo creo que sigue siendo presente en la actualidad y solo hay que fijarse en tantas personas que están totalmente al margen de los beneficios de la globalización, de los avances tecnológicos y de la comunicación. Bueno, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de esta globalización y de estos aspectos positivos y negativos de la globalización? Porque la realidad que hemos descrito, la realidad de la globalización, produce una injusticia y una desigualdad social como nunca antes se habían visto. Por lo tanto, la desigualdad existente en la actualidad es probablemente una de las mayores que existe en toda la historia de la humanidad. La conclusión podría decir que es que cada vez más millones de personas pues van engrosando aquello que llamamos la exclusión social. Quienes son excluidos y marginados pues son casi siempre los mismos, los pobres. Es decir, aquellos que de alguna manera pues están fuera de las oportunidades vitales para un desarrollo humano integral. Se quedan siempre al margen de la sociedad, pues porque en el fondo todo tipo de desigualdad, la desigualdad lleva siempre a una exclusión. Esto, bueno, pues esta idea está presente, esta idea es algo patente, es algo que simplemente acercándose a la realidad de la desigualdad, pues queda de manifiesto y queda perfectamente comprobada, ¿no? No cabe duda que vivimos en un mundo desigual, donde existe la abundancia y existe la miseria. Se combinan ambas cosas. Sociedades desiguales en un mundo desigual, con niveles de riqueza y de pobreza sin precedentes. Pero es verdad que la desigualdad no es simplemente un problema global que divide el mundo en dos. La desigualdad no es simplemente que exista un norte rico y un sur pobre, sino que la desigualdad penetra en la calidad de vida de las personas, en el acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la protección de los derechos humanos, a la representación política. La desigualdad afecta a las personas de distinta manera. No hay ricos y pobres, sino que la desigualdad nos afecta a todos en todas nuestras partes, ¿no? Es verdad que el mundo siempre ha sido desigual, es verdad que siempre han existido niveles de desigualdad entre las personas, pero también es cierto que estos niveles de desigualdad nunca han estado tan polarizados como en los comienzos del siglo XXI, ¿no? Donde las tendencias de la desigualdad han cambiado y han cambiado para peor. Os voy a poner un texto, a ver si podemos compartir ahora la pantalla y la podemos compartir bien. Otro texto ahora. Vale, mirad, en el informe anual del 2019, es cierto que estamos hablando del 2019 y que ahora con el coronavirus esto ha cambiado, ¿no? Pero para que veamos cómo es la desigualdad, en el 2019, 26 personas tenían la misma riqueza que la mitad de la humanidad. Esto es algo que simplemente llama la atención, ¿no? Un tercio de todo el alimento producido en el planeta se desperdició en el año 2019. A la vez que una de cada 10 personas pasó hambre. Además de las desigualdades de nueva generación, como el acceso a la educación terciaria y a la banda ancha,
han aumentado a raíz del cambio climático, los conflictos y las causas profundas de la desigualdad de género. Actualmente, a medida que las economías se paralizan, el desempleo aumenta vertiginosamente a raíz de la COVID-19. Bueno, pues que 26 personas, yo simplemente quedaos con ese dato, ¿no? Que 26 personas tengan la misma riqueza que la mitad de la humanidad, pues cuanto menos es escandaloso e injusto, me atrevería a decir, ¿no? Bueno, pues... Perdón, una pregunta. Sí. ¿Qué es la educación terciaria? La educación terciaria es todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con temas de información, del acceso a Internet, de las redes sociales, de todas estas cosas bueno, pues que están ahí relacionadas, ¿no? A las cuales mucha gente, un gran número de la población, pues no tiene ni acceso a este tipo de educaciones, ¿no? De formación. Vale, gracias. Nada. Esto lo decía las Naciones Unidas en el informe del 2019 que salió publicado hace unos meses, es decir, que ya contemplaba pues cómo a la raíz del coronavirus, del COVID, esto ha ido aumentando. Aquí en España, si vamos bajando y vamos acercándonos más a nosotros, pues en España la crisis del 2018 pues ya nos dejó como el cuarto país más desigual en la Unión Europea, ¿no? Y con unas tasas de pobreza en el año 2008 relativas al 22%. Claro, esta cifra se fue reduciendo levemente, es decir, un poquito durante los últimos 4 años, que empezó a haber una recuperación del Producto Interior Bruto, pero el mercado laboral seguía muy marcado por la precariedad y por los salarios miserables, ¿no? Podemos decir que no nos habíamos recuperado de esa crisis anterior, cuando ya estamos saliendo un poquitín, estábamos mejorando algunos aspectos, cuando la situación del coronavirus ha llegado hace unos meses, o ya hace un año prácticamente, y ha empeorado la situación, provocando yo creo que una crisis económica como nunca antes se había visto. Esto probablemente en otras sesiones que tengamos aparecerá, cuando hablemos del tema, de otros temas, pues aparecerá con mayor profundidad y con mayor claridad. Bueno, claro, hablar de estos datos pues puede quedar un poco ajeno o lejano a nosotros. Me gustaría que viéramos algunos colectivos, cómo esto influye, el tema de la desigualdad afecta principalmente a algunos colectivos. Son muchos los colectivos, ¿no? que se encuentran gravemente afectados. Uno de ellos, por ejemplo, que ha quedado muy manifiesto y muy afectado en esta crisis del coronavirus, son las empleadas del hogar. Por ejemplo, 1 de cada 3 empleadas del hogar vive por debajo del umbral de la pobreza. Y bueno, pues esto en una situación de normalidad. Con la situación del coronavirus, ayer salió un artículo publicado en El Confidencial que decía que ponía el foco, el titular era que muchas de estas empleadas del hogar, domésticas, pues estaban siendo todavía más explotadas. Algunas no se las dejaba salir de casa por miedo a los contagios, cuando, por ejemplo, decía el titular, los dueños o los ancianos pues salían y se iban de bares, ¿no? Bueno, pues la precariedad de las empleadas del hogar en este tiempo de crisis ha aumentado notablemente, ¿no? Bueno, junto a este colectivo, por ejemplo, de las empleadas del hogar, la falta de contrato y la inhumanidad, yo qué sé, de muchos hogares, ha llevado a muchas de estas mujeres pues a tener dificultades para tener una vida digna, en definitiva, ¿no? Hay una gran vulnerabilidad, hay una mínima protección, sobre todo para este tipo de colectivos, para aquellos que cuidan de nuestros mayores y que cuidan de nuestros hogares. Si seguimos avanzando por este camino en el que estamos, pues la brecha de la desigualdad en este colectivo concreto y en muchos otros, pues se ensanchará y seguirá arrojando a millones de personas pues al hambre y a la pobreza. El Papa Francisco también nos alerta o nos ha hablado de otro colectivo. Os voy a poner otro texto del Papa Francisco
para que veamos otro colectivo que también se ha visto notablemente afectado pues con motivo del coronavirus y que ha aumentado también su desigualdad. Mirad, el 26 de agosto el Papa Francisco en una de las audiencias generales dijo esta frase. La pandemia ha resaltado y agravado los problemas sociales, sobre todo la desigualdad. Algunas personas pueden trabajar desde casa, pero para muchos esto es imposible. Algunos niños, a pesar de las dificultades, pueden continuar recibiendo una educación escolar, mientras que para muchísimos otros esta se ha interrumpido bruscamente. Algunas naciones poderosas pueden emitir moneda para afrontar la emergencia, pero para otras esto significaría hipotecar su futuro. Estos síntomas de desigualdad revelan una enfermedad social. Es un virus que proviene de una economía enferma, dice el Papa Francisco. Es el fruto del crecimiento económico injusto que prescinde de los valores humanos fundamentales. Esta es la enfermedad. Bueno, pues aquí, por ejemplo, salen algunos otros colectivos, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de los niños y la dificultad que han tenido en el tiempo de la pandemia pues para acceder a una educación medianamente normalizada, ¿no? Esto de Cáritas lo hemos visto mucho y hemos tenido que insistir y que dedicar muchos recursos, por ejemplo, a la compra de tablets, de ordenadores, de pagar tarjetas de internet para que pudieran conectarse y seguir la escuela y las clases pues de manera online, ¿no? Bueno, pues esta es una de las dificultades o de los colectivos pues también que están sufriendo las desigualdades de una manera más fuerte en este tiempo. Otra de los aspectos de las desigualdades, podríamos decir, que se ve claramente también en el tema de los derechos humanos, ¿no? El vínculo que existe entre el aumento de la desigualdad y la violación de los derechos económicos y sociales es fuerte. Por ejemplo, los llamados trabajadores pobres, otro de los grandes colectivos que está viviendo la desigualdad. Es decir, trabajadores pobres, aquellas personas que teniendo un trabajo remunerado, que están en el mercado actual, no logran salir de la exclusión. Pues yo qué sé, por ejemplo, pensemos en tantas personas que están trabajando no solo 8, sino hasta 10 horas diarias y no terminan el mes con un salario lo suficientemente digno o que les permita salir de este tipo de exclusión y de la precariedad, ¿no? Lógicamente, estos trabajadores que comúnmente llamamos trabajadores pobres, pues es un grupo que se ve fuertemente afectado por sus derechos fundamentales, como es, por ejemplo, derechos de la salud, de la vivienda, pues tienen dificultad de acceder a una vivienda, es casi imposible acceder a una vivienda digna, pero también su derecho a la salud pues está afectado cuando tienes que trabajar más horas de las que deberías y esto todos los días, casi sin descanso, sin tiempo de descanso personal, pues esto te afecta a la salud, ¿no? Bueno, pues no solamente tener un trabajo precario afecta al tema del trabajo, sino que nos afecta a otros derechos fundamentales de las personas, ¿no? Y esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Los diversos tipos de injusticia que genera la desigualdad pues dificultan algo que ahora está muy de moda, ¿no? Que es el tema de la fraternidad. Yo creo que deberíamos de ser capaces de impulsar una transformación igualitaria y democrática en la sociedad y para ello profundizar en el sentido de la justicia social y fomentar en la medida de lo posible pues una convivencia cívica. O dicho de otra manera, de otro modo, pues pensar y actuar en términos de comunidad, como aparece en Fratelli Tutti, ¿no? En definitiva, yo creo que libertad, igualdad, equidad y solidaridad son 4 columnas que permitirán impulsar y construir un edificio social que garantice la convivencia y la integración social,
donde nadie se quede excluido, nadie se quede al margen de la sociedad. Bueno, pues hasta aquí, aunque sea de una manera muy sencilla, de una manera muy breve, una descripción o una presentación del tema de la exclusión. Nos hemos acercado al mundo, nos hemos acercado a la realidad, hemos visto la globalización, hemos visto cómo la globalización también está generando, está produciendo pues una gran desigualdad, y ahora vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a ver ante esto cómo comprendemos el mundo y la vida los cristianos, cómo desde el Evangelio podemos sacar una serie de principios que nos ayuden a entender, a cómo vivir el Evangelio en el mundo, ¿no? Y por lo tanto, voy a presentar ahora los 7 principios de la doctrina social de la Iglesia. Los 7 principios que desde el Evangelio los cristianos entendemos como fundamentales y luego intentaremos aplicar a estas realidades sociales, al mundo que nos vamos encontrando y a los aspectos y a los temas que van a ir apareciendo en otras sesiones, en otros encuentros que tengamos de este tipo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos los 7 principios. El primero y el más fundamental, pues porque está en la base y del cual dimanan el resto de principios, está el principio de la dignidad de la persona, la dignidad del ser humano. La doctrina social de la Iglesia afirma la inviolable dignidad de la persona humana, que dice que es intrínseca al hombre por ser imagen de Dios. Lógicamente nosotros creemos que por ser imagen de Dios tenemos una dignidad del ser humano propia, inviolable y única, que nadie nos puede arrebatar, ¿no? Como imagen de Dios, la vida de todo ser humano podríamos decir que es sagrada, que es inviolable, por lo que cada persona tiene valor absoluto en sí misma. Por tanto, la persona tiene que ser entendida pues, y defendida contra cualquier intento social que pretenda negarle, abolirle o impedirle el ejercer sus derechos. La dignidad de la persona. Esto es inviolable y esto hay que defenderlo siempre, ante cualquier realidad que nos vayamos a encontrar. Segundo, y otro de los principios fundamentales, sería el principio del bien común. Desde esta dignidad que todos tenemos, estamos llamados a buscar y a construir y alcanzar el bien común. Podríamos definir el bien común como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las personas, asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro pleno de la propia perfección y desarrollo integral. Por tanto, ha de ser el objetivo último que debe orientar toda acción. Cuando nosotros vayamos pensando en los siguientes encuentros que vayamos teniendo, cómo afrontar los distintos aspectos que se nos presenten, no tenemos que perder desde el punto de vista de perspectiva este principio, que tenemos que buscar cuál es el bien común, respetando la dignidad de la persona, cuál es el bien común, que el bien común requiere la capacidad y la búsqueda constante del bien de todos, es decir, todos tenemos que buscar el bien de todos, no solamente el bien propio, sino el bien de todos, porque el bien común es más que la suma de los bienes individuales de cada uno de nosotros. Si cogemos el bien de cada uno de los que estamos aquí en estas ventanitas y sumamos todos nuestros bienes, no es lo mismo que el bien común, porque el bien común le construimos entre todos y a veces tendremos que ceder unos u otros en nuestra comodidad o en nuestros bienes para lograr ese bien que es el bien común, que es el bien de todos, ¿no? Bueno, pues este sería el segundo principio. Es importante saber que dignidad de la persona y bien común se encuentran como en la base y son como fundamentales. Y ahora vamos a ir construyendo en el edificio de los principios de la doctrina social de la Iglesia el resto de los principios, ¿no? Otro de los principios clave sería el destino universal de los bienes. Nosotros creemos, pues desde el Evangelio, desde el libro del Génesis, que Dios ha creado y ha entregado la tierra a todos los hombres y mujeres del mundo, a todo género humano. Nos ha entregado la creación
para que por medio de ella pues podamos vivir, para que se sustenten todos los habitantes de la Tierra sin excluir a nadie, ni privilegiar a ninguno por encima de los demás. Por tanto, todo hombre y toda mujer debe tener lo necesario para una vida digna y para su pleno desarrollo. Y eso exige de la comunidad social, de la comunidad política, el esfuerzo para garantizar que todos los seres humanos podamos acceder a los bienes. El destino universal de los bienes condiciona el derecho a la propiedad privada. El destino universal de los bienes está por encima, es más importante, y desde ahí tenemos que entender el resto de las cosas, ¿no? Bueno, pues claro, porque Dios nos ha creado el mundo y nos ha dado el mundo para que vivamos nosotros, ¿no? Y lógicamente todos podremos acceder, tendremos que acceder a los bienes que hay ahí, que se nos han ofrecido. Bueno, otro de los principios es el principio de la subsidiariedad. Cuando hablamos de subsidiariedad, estamos suponiendo que todas las sociedades de orden superior, con más desarrollo humano, científico o técnico, pues deben ponerse en una actitud de ayuda y de apoyo hacia los grupos y las comunidades con menor desarrollo, impidiendo que los individuos o los grupos intermedios o minoritarios pierdan la legítima autonomía. Es decir, nosotros tenemos que ser personas autónomas. Las asociaciones de barrio pues tienen que desempeñar libremente